acá estoy, las estaba escuchando. Qué No sé si se me linda, escucha bien. gracias. Se escucha Sí, perfecto y se ve como si estuvieras acá. Ay, sí. Buenísimo, ¡Qué qué bueno, qué divino! buena la tecnología, gracias a la tecnología. Exacto, Totalmente, exacto. totalmente. Bueno, Eli, ¿te parece si la invitamos? Por favor, ya está, y ya la está presentamos. invitada, estamos acá y ya la estamos presentando. Buenísimo. Bueno, hoy tenemos el gusto de recibir a una médica que propone mirar la salud desde un enfoque integral, entendiendo que muchas enfermedades se construyen y también se pueden transformar a partir de nuestros hábitos diarios. Ella es la doctora Dayana Alonso Caldarelli, médica especialista en medicina familiar y medicina del estilo de vida. Se formó en Argentina y en España. Ah, qué bueno. Donde trabajó en atención primaria en hospitales y centros de salud de Buenos Aires y de la Comunidad Valenciana, acompañando a personas en los desafíos cotidianos de su salud. Además, Dayana se ha especializado en medicina de estilo de vida, un enfoque basado en evidencia científica que utiliza herramientas como la alimentación, el manejo del estrés, el movimiento, sueño, para prevenir y tratar enfermedades crónicas. Es también comunicadora en redes sociales. A través de su comunidad la podemos encontrar en Instagram como doc.hábitos. Comparte información médica clara y cercana para ayudar a las personas a mejorar y construir hábitos sostenibles en el tiempo. Uno de los ejes de su trabajo es el acompañamiento terapéutico para dejar de fumar, usando herramientas médicas conductuales y motivacionales para ayudar a las personas a la cesación de tabaco. Apasionada por los viajes, la naturaleza y los animales, Dayana también integra esa parte sensible de su forma de ejercer la medicina. Hoy nos acompaña para hablar de salud, hábitos y de cómo pequeños cambios pueden generar grandes transformaciones en nuestra vida. Bueno, bienvenida a la radio, Day, la doc. Muchas gracias por la presentación, igualmente. Bueno, gracias por la invitación. Un placer tenerte con nosotros y quería muchísimo que sea este encuentro para que, bueno, nos cuentes acerca de tu programa que yo he estado mirando en redes, en Instagram, que se llama Libérate. ¿Nos querés contar un poquito? ¡Qué lindo! ¿De qué se trata? Sí. Interesante título. Sí, bueno, el nombre lo pensé, vamos a arrancar un poco de qué es el programa, es para dejar de fumar. Entonces el nombre lo pensé justamente por eso, porque charlando mucho con mis pacientes, sobre todo los ex tabaquistas, me hablan de lo que se siente una vez que lograron liberarse del cigarrillo, ¿no? Y empezar a vivir una vida sin dependencia, sin adicciones. Entonces, bueno, lo pensé por ese lado y la realidad es que te diría desde la residencia que yo me enteré que había un tratamiento para dejar de fumar, que ahí un poquito se plantó la semillita de decir, che, esto tiene que llegar a más personas porque está validado, sirve, las personas lo atraviesan de otra forma. Yo, bueno, me pasaba que cuando les preguntaba a la mayoría de las personas si querían dejar, la gran mayoría me decía que sí, pero el miedo estaba en justamente no saber cómo atravesarlo, recaer, no tener el tema de la ansiedad, mucho miedo a cómo lo van a atravesar, ¿no? A no lograrlo, miedo a no lograrlo y a pensar que iban a sufrir y que iba a ser difícil. Entonces, esto, ¿no? Cuando me entero que hay una terapia que sirve, que está validada y todo, y obviamente desde la residencia la empecé a aplicar con mis pacientes y muchos han dejado de fumar, dije, bueno, voy a empezar a armar algo un poquito más grande para que llegue a más personas y bueno, ahí se me ocurrió un poco la idea del programa. Me parece genial. Hermoso. Me parece genial eso. Dai, hablábamos con Eli hace un ratito, antes de comenzar el programa, los efectos que genera, nocivos que genera el tabaco en nuestro organismo. Si nos podés deslizar un poquito o contarle a nuestros oyentes, para más allá de bueno, lo que uno quizás ya conoce, quizás la falta de aire o esa sensación a veces de cansancio, los olores y demás. Sí, cuando te escuchaba, pensaba, cuando voy a hablar en un momento de recién los escuché de mitos, dije, qué interesante porque también del tabaco hay un montón de mitos que por ahí podemos charlar también. Bueno. Y respondiendo puntualmente a tu pregunta, lo de los efectos, te voy a contar por ahí los que son menos conocidos porque tal cual, lo decís, los más conocidos, la mayoría de las personas no solamente los conoce, sino que no tienen tanto impacto
cuando una persona quiere dejar de fumar. Fíjate que están las cajas, están Sí. todos los daños, ¿no? Los daños a nivel Sí. pulmonar que genera y eso no hace que una persona No es deje de fumar. suficiente, No. sí. De Sí, hecho, sí, sí. en el programa lo que hacemos es más que nada centrarnos en las ganancias, en los beneficios, en todo lo positivo que se logra al dejar de fumar. Pero para responder a tu pregunta, el daño que yo más trato de concientizar es por ahí el que se llama el del humo de segunda mano o de tercera mano, que es el que se desprende de la colilla del cigarrillo y sobre todo el que queda en la superficie, ¿sí?, de las mesas, del hogar, de la ropa, porque a veces me pasa que me dicen, no, yo fumo afuera, con los niños. Si yo hoy tuviera que decirte quiénes son los más perjudicados con el tabaco, Los chicos. son las infancias. Y la mayoría me dice, pero yo fumo afuera, fumo poco, ¿no? A ver, por supuesto que fumar afuera siempre va a ser mejor que fumar dentro, pero eso no los exime de un daño a los chicos, ¿sí? Porque queda durante días en lo que es la ropa sobre todo, y en la superficie por ejemplo, en lo que es una parte de la casa, ya eso también genera el daño, ¿sí? Ni hablar de lo que es el tabaquismo pasivo. Hemos visto personas que hasta tienen EPOC, han desarrollado EPOC, Ese ¿sí?, es con el tema. consumo de oxígeno, Eli, solamente por ser... ¿qué es el EPOC? Para por ahí las personas que no conocen. El EPOC en realidad, el nombre quiere decir enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Y es un daño que genera el tabaco, sobre todo cuando se consume durante mucho tiempo, en cantidades elevadas. A ver, acá hay algo re importante, que está bueno que por ahí lo mencione. Muchas personas se hacen estudios y les vienen bien, ¿sí? Entonces dicen, muchas personas que fuman, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿para qué voy a dejar de fumar si total me vino todo bien? Y hay una realidad, y es que el tabaco genera un daño muy lento. Pero cuando lo genera, para el caso del EPOC, por ejemplo, es irreversible, ¿sí? Y entonces acá hago otro parate, porque ahí dicen, bueno, si total ya tengo este daño, ¿para qué voy a dejar de fumar? Sigo fumando, total ya está. Bueno, no. ¿Por qué? Porque lo que podemos hacer es evitar que progrese, ¿sí? Entonces eso está bueno también decirlo, porque sí, el EPOC es muy frecuente en tabaquistas de años, en tabaquistas severos, pero puede mejorar muchísimo si dejan de fumar a tiempo. Es decir, pueden evitar depender de oxígeno, mejora mucho la calidad de vida, lo que son los aerosoles, que es el tratamiento habitual, ¿sí? Pues, pueden reducir la medicación. Entonces, siempre hay beneficio. Siempre estamos a dejarlo. tiempo. Mientras querramos, siempre estamos a tiempo. Bueno, y justo hablábamos, Eli. Sí, estábamos hablando Respondí de una ese de tus tema. preguntas. Sí. Exacto. Conozco una persona que fumaba desde los muy chiquito, muy chiquito. Ya no está entre nosotros, o sea, hace muchísimo tiempo, estamos hablando de mucho tiempo. Y claro, su papá fumaba y ellos le robaban el tabaco al papá y fumaban. Bueno, la cuestión es que este señor tuvo problemas en los 2 pulmones y tenía 1/4 de pulmón para respirar. Pero él no falleció de un problema en los pulmones. La que falleció es la esposa. No te lo puedo creer. De cáncer en los pulmones. Y jamás había tocado un cigarrillo, una vida totalmente sana, pero claro, muchos años al lado de un fumador que lo llevó a eso. Y justamente eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Hasta qué punto, pero ya lo respondiste, hasta qué punto afecta una persona, el fumador pasivo, ¿no? ¿Hasta qué punto es afectado? Sí, o sea, todos tienen riesgo. El fumador es el que más riesgo tiene porque se le suma lo que es la combustión. Entonces es todo lo que sería el riesgo de la parte, por ejemplo, del cáncer de lengua, de boca. O sea, tiene un riesgo mayor, pero los convivientes también están en riesgo. Y hay una lista interminable de lo que, si yo siempre les digo, cualquier enfermedad que vos tengas, la que menos imagines, el tabaco la empeora en general, sobre todo, por ejemplo, ¿no? Lo que tiene que ver con la piel. Todas las personas que dejan de fumar, lo primero que sienten mejoría es eso, es en la piel o, no sé, tal medicación, bueno, ni hablar los que son asmáticos, ¿no? Los que ya tienen de base algún problema respiratorio, por supuesto que tienen más crisis, más resfríos y todo. Entonces, yo siempre trato como de hablarlo al revés.
la cantidad de crisis baja, o de episodios que tienen al año. Esto me lo dicen un montón, ¿sí? O tal medicación que usaban ya no la necesitan. A eso es a lo que apuntamos, Claro, a como mejorar la calidad de vida. reforzar siempre lo positivo frente a lo otro que, bueno, Sí. por ahí ya es de público conocimiento o la persona ya lo siente, pero bueno, a veces es difícil dar el paso y Sí. querer abordar este tratamiento. Es tomar la decisión, imagino también. Es importante ahora que por ahí, no sé si la gente que está escuchando por ahí tiene familiares que fuman y todo, sobre todo desde ese lugar, como un familiar cercano, no ir desde el lado de lo negativo porque no funciona, porque No. a nadie le gusta que lo reten, a nadie le gusta que le digan, mira, si seguís haciendo esto te va a pasar esto, no va a caer nunca en un buen lugar y psicológicamente no nos sirve para cambiar. No, uno cambia para estar mejor. Entonces, por eso es que en general, bueno, en mi experiencia, y también es lo que dice la evidencia, sirve mucho más ir por ese lado, bueno, y es lo que trabajamos, las herramientas están orientadas a eso. Aparte, lo prohibido siempre llama más la atención, ¿no? Entonces ahí Exactamente. es más Sí, difícil. se refuerza. Se refuerza. ¿Notaste, Diana, que hay una disminución de fumadores? Mira, qué buena pregunta. Siempre va a estar sesgada, ¿no? Porque va a ser mi opinión. Sí, por Pero supuesto. me pasa, por ejemplo, con mis pacientes que me dicen, vengo porque siento que cada vez fuman menos personas. Y yo me da vergüenza fumar, me tengo que ir, me tengo que esconder. Yo, la verdad que escucho eso y obviamente me pongo contenta porque digo, qué bueno que la sociedad esté cambiando y todo esto. Ahora, yo hace 5 meses vine de España. Allá me pasaba al revés. Allá era más frecuente la persona que fumaba que la que no fumaba. Claro, Todo muy lo contrario, distinto. te diría. Sí. Yo estaba impactada y te digo, lo he charlado también con otras argentinas que están allá y les pasa lo mismo. El nivel de consumo es altísimo. Así que bueno, obviamente tiene que ver mucho con algo cultural y todo eso. Pero Eso si te vos iba a me preguntar, preguntás, sí. acá en Argentina, yo tengo la sensación de que sí, de que se está fumando menos. Bueno, menos Ah, mal. eso ¿Y en está los jóvenes? ¿Y en los jóvenes? Bueno, los jóvenes tenemos otro gran problema que es el tema del vapeador, el famoso Sí, vape que sí. está ahí dando vueltas. Bueno, ese es otro Exactamente, tema. también lo conozco. Sí, está muy de moda también en todo el mundo y lo que tiene el vapeador es que transmite esa sensación de que es menos nocivo, ¿sí? Por una cuestión del sabor, de la forma en la que se utiliza y eso es mucho más peligroso porque se vapea, se usa más veces de lo habitual, por ahí una persona pita determinadas veces un cigarrillo, pero con el vape lo usa más veces porque tiene ese sabor dulce, porque ya entran en juego otras cuestiones. Entonces, hay más pitadas, por ende hay más ingreso de nicotina, por ende el daño que genera a nivel pulmonar es abismal. La lesión ahora que se ha reportado se llama EVALI, que es una lesión puntual. Hoy hablábamos del EPOC, bueno, ahora se habla del EVALI, ponele, que es también la lesión del... Pero bueno, más allá del nombre, lo importante para transmitir es que son las industrias tabacaleras que han cambiado el formato para generar una nueva dependencia en un público vulnerable, Sí, ideal para absolutamente. esto, ¿no? Y cada vez le van agregando más cositas, eso es tremendo, porque el otro día escuché en uno de los congresos que le han puesto como que pueden hasta mandarse mensajes por el vapeador, como que cada vez vienen más, como si fuese un celular, Más pero como que sofisticados. exactamente, más sofisticados, Claro. o sea, bien destinado al público joven, ¿no? A joven. Es tremendo, sí. ¿Cómo hacer para que tomen conciencia? Perdón, Ivana, pero son tantas cosas sí, que sí. uno quiere Abre preguntar, mucho. ¿no? ¿Cómo hacer para que tomen conciencia y para que no dejen de fumar y que se den cuenta de las consecuencias, ¿no? Es una muy buena pregunta, sobre todo si pensamos en una población ya de por sí que tiene muchos factores dando vueltas como la Sí. adolescencia, ¿no? Si apuntás a eso, a ver, estoy pensando porque los pacientes que yo veo en general son adultos, pero la gran mayoría, de hecho, si vos te sorprenderías la edad a la que iniciaron el Claro. cigarrillo, la gran mayoría inició entre los 13 y 16 años.
Por eso es que es el público para apuntar. Y yo creo que, a ver, vamos a hablar ahora de lo que son factores protectores para cualquier adicción, ¿sí? Es un poco lo que dice la bibliografía y lo que... El tema de la contención familiar es fundamental porque, a ver, si bien hay muchos casos en los que los padres fuman y los hijos no, pero influye muchísimo esto, el no tener... vamos a decir, la conciencia del peligro. Ya de por sí, ojo, porque la adolescencia tiene esto de que tiene que ver con algo más neurológico, que viste que les gusta como transgredir límites. Sí. Entonces, eso ya de por sí, por eso te digo que es parte de esa etapa. En el mejor de los casos, la mayoría prueba en la adolescencia y luego deja. Pero la gran mayoría no. Ese es el punto de inicio, es la puerta de entrada. Y volviendo a lo que te decía, los factores protectores, uno de los que yo más suelo recomendar, inclusive en adultos, es el deporte, es el ejercicio físico. Porque ahí es donde hay como un círculo virtuoso, digo yo, porque tienen que, sobre todo si están en algún club o en algo, pensá que tienen que entrenar, tienen que rendir bien, tienen que jugar bien, y eso los hace tomar conciencia de cuidarse, del autocuidado, y obviamente eso implica no fumar. ¿Y puede ser que influya también el tiempo libre frente a una pantalla que los lleva a ver? El tiempo libre, el ocio. Sí. El tema es por ejemplo, lo que es el ocio, depende de lo que hagas en ese ocio. Sí. Porque yo, por ejemplo, tengo pacientes que, a ver, cuando dejan de fumar, muchos notan que tienen más tiempo libre. Tanto mental como en el quehacer. ¿Sí? Y eso lo usamos a nuestro favor, porque lo que hacen es, por ejemplo, otro día una paciente me contó que se anotó en un taller de lectura, otra está tejiendo porque está por nacer su nieto, otra está cocinando y está... Entonces, bueno, te diría que es variable, depende. En general, lo que tratamos de hacer es desasociar lo que hacían con el tabaco. Por ejemplo, si estaban en la pantalla y fumando, bueno, ahora es otra cosa. Y tratamos de buscar algo que te mantenga más manos y boca ocupadas, decimos siempre, pero con algo que le sume, ¿no? Claro. Como una asociación más positiva, por así decirlo. Tal cual. Exacto. Y Day, ¿cómo es el tratamiento que propones desde el programa Libérate? Si nos querés contar un poquito. Sí, esa es un poco la pregunta que siempre me hacen, que yo siempre los redirijo cuando me lo dicen a una charla en la que lo explico bien, pero voy a tratar de resumirlo para que por ahí, si hay alguien que está ahí pensando en dejar de fumar, le quede claro. La respuesta primero es depende de cuánto fumen, ¿sí? Porque no es lo mismo un tratamiento para alguien que fuma 20 que para alguien que fuma 5 cigarrillos. Se usa, por un lado, lo que es la terapia de reemplazo de nicotina, que son de venta libre, son los chicles, son los parches, pero ojo con esto porque a veces muchos pacientes los compran y los empiezan a usar y la realidad es que no, hay que hacer un cálculo de los miligramos, de cuánto fumaban, usarlo en una fecha en particular. Pero tiene que ser sirven, asertivo. Funciona. Eso es un diferencial muy importante también, porque no es lo mismo entonces tener un hábito tabáquico o un fumador de 5 cigarrillos diarios que de 20 por día, por ejemplo. El grado de dependencia también hay que evaluar, que es, por ejemplo, eso a veces lo evaluamos con unas preguntas. Por ejemplo, ¿a qué hora te prendés el primer cigarrillo de la mañana? ¿Cuánto tardás? ¿Cuál es el que más disfrutás? Entonces ahí nos van dando información de cuál es el grado de dependencia. Claro. Y bueno, y en base a eso también hacemos el tratamiento. Y después a veces usamos medicación bioral, ¿sí? Que la que usamos en Argentina, bueno, sí, en Argentina actualmente la que yo uso con mis pacientes y la que más se está usando es el bupropión, ¿sí? Ese es el nombre de la medicación. Lo mismo, es así, tiene que ser prescripta, ¿no? Por un profesional y ahí hay que ver que no haya efectos adversos, interacciones con otra medicación que estén tomando, contraindicaciones, etcétera. Sí, es clave el acompañamiento de un profesional también para tener la contención y abordar otras herramientas del estilo de vida, como vos hacés, Day, no es solamente, tomo o hago la terapia de reemplazo de nicotina y listo, sino que se aborda la alimentación, el estilo de vida, el descanso, todo eso es muy importante. Sí, porque te diría que si hay una palabra que se repite en las consultas, es ansiedad.
Entonces, vos pensás que la ansiedad siempre se aborda, es multifactorial. Entonces, así es como se aborda. Yo siempre digo, es todos los frentes tenemos que... Y el tabaco tiene muchas dependencias, yo les cuento, ¿no? Hay una dependencia psicológica, hay una dependencia física, hay otra que tiene que ver con la parte social. Para muchos fue el compañero de muchos años, el duelo que puede significar perderlo. Entonces, viste, hay que abordarlo de distintos lugares para lo que significa para cada uno. Sí, sí. Claro, un acompañamiento psicológico también, obviamente, además del Bueno, tratamiento. sí. En Libérate tenemos encuentros con psicólogas, hablamos de lo que es la parte de prevención de recaídas y después hablamos, hay un tipo de terapia muy linda que se llama terapia basada en la compasión, que la verdad que yo pienso sirve para un montón de cosas, pero yo cuando la escuché dije, esto es para mis pacientes ser tabaquistas porque, viste, habla mucho del diálogo interno, de aumentar recursos para afrontar situaciones estresantes, entonces la verdad que está bueno. Uh-huh. Y este programa, Dai, se puede hacer de manera virtual, desde cualquier lugar del mundo. Sí, en realidad está destinado para Argentina, más que nada para los pacientes que necesiten medicación, para que, viste, no nos manejemos por ahora con las leyes de acá. Claro. Pero sí, lo pueden hacer desde cualquier lugar de Argentina y es virtual, exactamente, tal cual. Buenísimo, sí. También. Por eso también facilita el seguimiento y bueno, sí. la participación también. Aparte, Dayana vive en un lugar que debe ser fantástico. Yo pasé por ahí, así que sí, pasé por ahí. Son los pagos de mis padres. ¿En serio? Sí, mucho sí. Campo. 9 de julio, 25 de mayo, toda esa zona. Y bueno, pasé. No me detuve mucho y sí, es una calma que en Escobar no la tenemos. Y no ahora tenemos todavía. Está poblado, se nos está poblando cada vez más. Ya se fue la calma. Es verdad eso. Pero ahí las casas, todo te da una paz. Te regula el sistema nervioso. Tal cual. Así que es hermoso, hermoso. Tal cual, es así. Y Dai, pensaba esto que me decías, si un familiar, un amigo, alguien quiere dejar de fumar, ¿cómo lo ayudamos desde tu mirada? ¿No? Como, bueno, para ir compartiéndole esta propuesta o mencionándoselo de una manera, así como decías, amorosa, no desde el lado negativo. Tal cual. Sí, hay una realidad y es que el ingrediente fundamental para que una persona pueda dejar de fumar es que quiera dejar de fumar y que tome la decisión. Claro, entonces, es el decisión personal. Sí. Es el clic. Eso mismo. Sí. Entonces, siempre está buenísimo compartir, porque tal cual, ¿no? Mientras uno lo haga desde una intención que decís, che, mirá, te comparto esto, y ojo, que por ahí esa persona estaba en esa etapa. Hay muchas etapas cuando uno quiere cambiar un hábito. Hay una puntual que es la que está la gran mayoría de los tabaquistas, que le solemos decir etapa como de ambivalencia, porque es como que quieren dejar de fumar, pero también quieren seguir fumando. Les pasa eso. Entonces ahí es donde sirve mucho despejar dudas, hablar de los miedos, ver cómo otra persona lo logró y atravesó. Entonces por ahí, la persona que está ahí, ver un video así o alguna cosa le hace ese clic. Por eso digo, siempre suma compartir y charlar. Ahora sí, más que nada para que manejen la frustración y la expectativa personal, que den el paso va a depender de ellos, ¿no? De cada uno. Claro, es muy personal. Y como cualquier también cambio de hábitos que uno decida hacer es muy personal. Bueno, y uno está ahí para acompañar también esa decisión. Exactamente. Bueno. Sí, no, y ahora que decís, perdón, el tema de los vínculos es fundamental, porque a veces, hoy hablamos del impacto en los niños, muchos vienen más motivados, o por ejemplo, pacientes que van a ser padres y entonces quieren dejar de fumar antes de que nazca el bebito o la bebita. Entonces, los vínculos también son muy importantes porque a veces ayudan mucho con la motivación y a dar el paso. Sí, es verdad eso, es verdad. Como a veces eso, más por ahí la llegada de un bebé, en mi caso particular, mis padres, también tabaquistas de toda su vida, dejaron de fumar para mi nacimiento. Mira vos, sí. Buenísimo eso. Y buenísimo. Bueno, sí, a veces es una decisión fuerte, pero bueno. Es una decisión. Uh-huh. Sí, es el clic que hizo adentro un movimiento y se pudo lograr, ¿no? Pero es muy lindo eso, sí. Muy lindo. Y Dai, te quería preguntar también acerca del tiempo, ¿no? Que a veces,
infiero que depende de cada caso particular, pero ¿cuánto tiempo uno tardaría en dejar el hábito tabáquico? Vale. Bueno, nosotros te diría, primero lo que hacemos es fijar una fecha en la que al paciente o a la paciente le gustaría dejar de fumar. Entonces, ese sería como el primer depende. Ah, mira. Que se trabaja siempre eso. alrededor de esa fecha. Sí, estadísticamente sirve más cuando una persona lo define. Exacto. Claro. Y a nosotros también nos permite como ordenar un poco el tratamiento. Claro. Entonces, te diría que primero depende de eso. En general, es una fecha que la eligen pronto, ¿viste? No es que uno dice, bueno, en 6 meses. No, porque los pacientes que llegan tienen ganas de dejar. Entonces, desde ese día hasta que dejan de fumar, o sea, ese día es el que dejan de fumar, el tratamiento solemos seguirlo durante 2 meses y medio, más o menos, para ya dar el alta. ¿Por qué? Porque son el tiempo en el que puede haber más riesgo de recaídas. Si bien con el tratamiento se bajan las chances de que esto suceda, pero es para estar acompañando de cerca y ajustando el tratamiento, etcétera. Y de nuevo, lo que decías vos, depende. Si yo veo que vienen muy bien, bueno, a veces por ahí damos el alta un poquito antes, a veces espaciamos los controles, a veces nos vemos cada 15 días, a veces nos vemos cada 20, a veces cada 10, pero bueno, si un promedio serían 3 meses, para decirte como algo bien general. ¿Y dejan de golpe de fumar? Es decir, agarro el paquete de cigarrillo, lo revoleo y ya digo, ¿basta? Qué buena pregunta, porque yo creo que ese es como el gran miedo. Vos sabés que a veces llegan a la primera consulta muy nerviosos porque piensan eso. A ver, en realidad, hablando de lo que es cigarrillos, sí, porque no hay una indicación de que bajen de manera gradual el consumo, ¿sí? La realidad es que sí se suspende de un día al otro, pero lo que no es de un día al otro es la preparación. Entonces, porque desde el día que nosotros nos vemos hasta que llega ese día en el que dejan de fumar, trabajamos un montonazo de herramientas y de estrategias, que es esto, ¿no? Para manejar la ansiedad y todo esto. Hay algo que no dije, que hay un miedo muy grande, que es el tema del peso, el aumento de peso. Sí. Y lo que es justamente la medicación, tanto los chicles, los parches como la medicación bioral ayudan a que no varíe mucho el peso, ¿sí? A que no haya, porque al regular mejor la ansiedad no hay tanto impacto en lo que es tanto descargue de la ansiedad en la comida y todo eso. Pero bueno, lo que les decía es que cuando llega ese día están preparados, tanto con las herramientas que damos como con el efecto que va a ir haciendo la medicación. Y el día que llega es el día que también están con los parches, con los chicles. Entonces es todo un conjunto de cosas. Claro, no es abrupto. No es abrupto. Claro, ya está, porque si no es posible la recaída. Ahí de eso una. Mismo. Sí, ahí sí, la persona debe padecer mucho también el dejar de golpe sin tener un acompañamiento, ya sea A mí, sí. Yo pienso que también tiene que ver la motivación, ¿no? A ver, como en el caso tuyo, tus papás dejaron de fumar porque venía una bebé. Sí. Entonces la motivación es importante. Sí, lo que pasa, voy a dar un ejemplo muy típico, que quizás la motivación puede ser altísima, pero en una persona que, vamos a decir, ese día, no sé, tuvo un embotellamiento, la despidieron del trabajo, no pudo... son las 4 de la tarde y no comió nada por lo que sea, y justo había una colilla de cigarrillo, ahí ya estoy hablando de muchos factores desencadenantes. Sí. Entonces, por eso es que, por ejemplo, se habla también del ambiente libre de humo, hablamos de muchas cositas para prevenirla. Y lo que me ha pasado es que me dicen, vengo como listo para sufrir, estoy lista para sufrir. Y después, como les decía hace un ratito, con todo, con la terapia, la verdad, pensé que iba a ser mucho peor, como que estoy esperando que suceda algo a veces, o sea, hay de todo, pero la gran mayoría le sucede esto, que es mucho, o sea, yo siempre les digo, a veces viste lo que la imagen que nos hacemos en la cabeza, las ideas que tenemos son mucho más temerosas de lo que después sucede en la realidad. Sí, eso es así. Y eso es un poco lo mismo, porque el tratamiento ayuda muchísimo. Entonces sí, la motivación es muy importante,
pero manejar todos los otros factores y estresores y desencadenantes también. Claro, y cada caso también debe ser único y por ahí, bueno, como todos somos un mundo y todos atravesamos diferentes cosas y es como que no debe ser igual para todos. Entonces los procesos van siendo así. Por ahí una persona lo hizo de una manera y funcionó, pero eso no significa que sea replicable en otra persona. Todas. Entonces por ahí trabajar desde esa individualidad y con evidencia científica, Day, porque justo hablábamos la otra vez de que hay otras cositas dando vueltas que yo ni sabía. ¿Nos querés contar un poquito que eso no tiene, bueno, evidencia, lo del tema del láser? Si querés para hablar de mitos, para hablar de para mitos, ponerlo en el lugar de mitos. Eso sí. Claro. Sí, para que también estén informados, ¿no? Y que siempre consulten con un profesional idóneo y respaldado con evidencia científica. Claro. Más que nada los programas. Claro. No es un tecito que hay que tomar y se deja de fumar. Tal cual. Hay muchas cosas que yo me termino enterando, te digo, por los pacientes. Por ejemplo, ahora sé que hay unas gomitas dando vueltas, como que se ve que digo, bueno, hay como mucha publicidad, entonces che, y esto sirve y esto funciona. Sí. A ver, en la alimentación pasa, ¿viste? Pasa igual. Me imagino, claro, te deben llegar con cualquier cosa. Sí. Bueno, ahí... sí. Por algo tenemos una columna de mitos. Hay de todo en este mundo. Me imagino. Sí, diversidad. Bueno, un día me voy a quedar a la columna de mitos a ver qué hay. El láser, lo que me llegan pacientes que han hecho tratamiento con láser y han recaído porque justamente primero sí, lo que decías vos, Ivy, no está validado científicamente, no tiene este respaldo en el tiempo, o sea, no es duradero, ¿sí? No es sostenible en el tiempo. Entonces las personas al poco tiempo recaen y llegan a la consulta diciéndome, no, probé de todo, Esto me pasa mucho, porque me dicen, probé de todo, pero cuando yo los indago, ninguno ha hecho la terapia combinada con todo lo que... Entonces, y esto tiene un impacto psicológico y en el autoestima también muy grande, porque es como... Viste, empiezan a decir cosas como soy yo, no puedo esto, y la verdad es que no, es una adicción muy poderosa que hay que abordarla de distintos enfoques. Entonces el láser te decía que no tiene evidencia, la hipnosis tampoco. Si bien usamos herramientas de meditación, ni hablar, la meditación es maravillosa y tiene muchísimos beneficios, uso y recomiendo siempre, claro, sí. Pero lo que es hipnosis per se para dejar de fumar como tal no tiene evidencia. Y después escuché estas gomitas y hay cosas, pero que apuntan más a la parte conductual. Como yo siempre les digo, es una pata de la mesa, ¿sí? Claro. Las otras patas son los que charlamos hoy: estilo de vida, medicación, terapia de reemplazo, hábitos, etc. Uh-huh. ¿Y qué pensás que no puede faltar en este programa? ¿Qué la persona tiene que tener sí o sí, más allá de las ganas de dejar de fumar, en este tratamiento, en este programa, que vos digas, esto tiene que estar, o sea, no te puede faltar esto? Yo creo, mira, esto me lo puse a pensar en base a una de las entrevistas que tengo con las pacientes que ya dejaron de fumar, y a veces grabamos testimonios para los demás, y me quedó algo que dijo muy grabado, que es esto de hacerlo con miedo. Me dijo, yo tuve miedo todo el tratamiento, desde antes de empezar, durante... Pero yo estaba convencida que quería vivir una vida libre de humo, que ya no quería depender más del cigarrillo. Entonces, terror tenía, me dice, pero seguía avanzando, es un poco... Entonces, mi recomendación es, sí, miedo va a haber, como tantas cosas en la vida que las hacemos igual con miedo, y que se centren en las ganancias, ¿no? En todo lo que les va a traer. Ella decía, no se dan cuenta las cosas que les quita el cigarrillo. Y a mí me emociona verlas, cómo cambian adentro, afuera, todo. La verdad que es muy emocionante verlas, cómo se posicionan distinto en la vida, hablando de valores, hablando de, la verdad que es muy lindo. Creo que te diría eso, que lo hagan, así tengan miedo, que avancen igual, y lo que dijiste vos, Ivy, la decisión. La decisión es fundamental, sí. Y Dayana, ¿en qué parte, es decir, en qué estrato o en qué parte de la sociedad se refleja más?
¿En qué sentido? ¿En qué, ¿En qué nivel socioeconómico? Ah, perfecto. No discrimina el cigarrillo. No discrimina, es todo por igual. No. Sí, sí. Te diría. Y tiene que ver también con la parte cultural igual. O sea, está... Es que estoy... Sí. Para responderte estoy pensando en mis pacientes y yo tengo grupos muy heterogéneos. Bien. Sí. ¿Más mujeres no que hombres hoy en día? Hoy la mujer fuma más también que el hombre. Fuma. Mira, yo te O diría igual, que sí, no sé pero si- yo te diría que sí que son mujeres, pero lo que pasa es que mi público, por así decirlo, en general son más mujeres. Entonces, Claro, pero buscan sí, más la al menos solución. Claro, Buscan más exacto, solución. tiene mucho que ver Sí. eso, son más proactivas, sí. Sí. Así que en la sociedad está todo igual, puede darse en cualquier estrato social. El hecho de fumar, no discriminamos en ningún lugar, No. tampoco cultural. No. Y te digo igual que estoy pensando en los últimos programas, igual tuve hombres, pues para no dejarlos de lado. Hay hombres que toman conciencia y que también avanzan. Bien. Pero bueno, históricamente siempre fue la mujer la que más tiene esa proactividad con la salud, ¿no? Siempre toma la decisión más rápido que el hombre, no da vueltas. Sí, o por ahí también debe haber una cuestión de, no sé, de prejuicio, por ahí esto de, no sé, quizás, ¿qué pensás al respecto? ¿Por qué no se acercan? También por el enfoque quizás que uno tiene, o por ver que son mayoría mujeres, quizás en eso también se basa, pero... Estaba pensando por ahí una relación que a muchas mujeres, por ahí las mujeres tienen una motivación extra, por así decirlo, Claro. que es la parte estética. Ajá. Porque el dejar de fumar cambia muchísimo, como les decía hoy, el tema de la piel, el Claro. tema de la salud de la piel, las arrugas, todo eso. Entonces hay muchas que de repente empiezan a darse cuenta de estos cambios, ni hablar el esmalte dental, todas cosas que son bien de estética y que son súper válidas también, porque a veces yo me acuerdo de tener una paciente que me decía, me da vergüenza que sea esto lo que te motive. Yo digo, mirá, a cada persona tiene su motivación, lo importante es que estás Que la acá tenga. y que además Que la tenga vas a la tener un montón de motivación. otros beneficios extra. Claro. Así Sí. que sí, pero bueno, pienso un poquito en eso. Pero hay de todo, sí hay hombres también, así que Bueno, está no bueno. sé, no podría. No, que se jugármela. anime. Y además de ahí yo estuve Sí. viendo en tu Instagram que brindás charlas gratuitas para, bueno, brindar información, también que por ahí puedan sacarse dudas. Eso está Sí. buenísimo también. Sí, porque es lo que te digo, por ahí hay tanta información, ¿no? Dando vueltas, que a veces eso, van por lo Sí. primero que ven y a mí me pasa eso, a ustedes también les debe pasar, que es un poco frustrante cuando llegan Claro. y todo lo que hicieron basando, ¿no? Entonces está bueno como hacer espacios para esto, para esclarecer. Cada 2 meses más o menos hago una charla. Buenísimo, justo te iba a virtual. preguntar eso, Sí. buenísimo. O sea que tu cuenta te pueden empezar a seguir y ahí se anuncian las charlas. Para mí Exacto. sería interesante que pase la cuenta para poder seguirte. Sí, claro, es @doc.hábitos. Les espero a todos. Sí, sí. Ahí voy cada tanto voy poniendo testimonios, algunas de las cosas que suman. Sí, sí. Y bueno, información, herramientas también, cada tanto subimos alguna cosita de Sí. todo. Para Lo dejar de podemos fumar y también otras cosas. Lo podemos repetir en los próximos programas Sí, también. sí, Porque también es para... importante. Sí, Vamos sí. Muchas a gracias. dejarlo Lo registrado. vamos a dejar registrado. Y, Bueno, muchas ay, gracias. mira, ya te Ahí lo está, tenemos. mirá. Ya, Mirá qué bien. mirá qué rápido. Hay de todo, hay un poquito de Pero todo. José, Me encantó. Mira, está buenísima José, la página. no, Me hace encanta. magia, José, ¿eh? Mira, está Una hermosura buenísima. nuestro Mucha información. operador. Mira, en historias Impecable, destacadas. impecable. Bueno, y ahí Claro, las empiezan historias, a muy bien, seguir. y mira, en las historias destacadas tienen los testimonios y hay una que se llama Tabaco y ahí Sí. está agrupada toda la información en relación al tabaco, todas las herramientas y cosas al respecto. Así No, que buenísimo. Bueno, y además de los otros pilares de medicina de estilo de vida que nos contabas que están ahí, bueno, la alimentación basada en plantas, el sueño sí, que reparador. ahí algún día, sí, ahí yo te quiero escuchar a vos en alimentación Sí. basada en plantas. Se viene un Sí. próximo programa, Dai. Vamos a estar Sí, juntas. me encanta, me sí, encanta. ya vamos a programar.
Sí, me encanta, porque Buenísimo. bueno, también tiene que ver con reducir la ansiedad, todo tiene que ver con todo y esto es un abordaje integrativo, ¿no? Pero tener una buena nutrición es importante para todo cambio de hábito que querramos hacer. Nos regula como el ambiente, ¿no? Estar en un ambiente con naturaleza, ya el hecho de estar es regulador y el alimento que ingresa a nuestro cuerpo es igual. Entonces, es un acompañamiento y a veces un hábito, como vos decías, este círculo que se genera, que se retroalimenta, si es positivo, con positivo, si hago ejercicio y me alimento saludable y tengo espacios de ocio recreativo, si estoy en la naturaleza, es como que eso de alguna manera va a hacer que nos acerquemos más a esos hábitos positivos. Y que bueno, me quedé pensando en el tema de las recaídas. ¿Cómo es que por ahí lo viven las personas, el tema de la recaída? Y si alguna vez, por ejemplo, fumé, dejé por un tiempo y tuve una recaída, ¿el programa también me puede servir en ese caso? ¿O porque ya no pude una vez, no funciona? No, está perfecto. Y te diría al revés, que es muy frecuente la recaída. Hay muchas personas que intentaron dejar de fumar y recayeron, porque parte del cambio, yo siempre les digo, es como un circuito, y la recaída está ahí, en el proceso. Si hay recaídas, yo les digo, si hay recaídas porque lo intentaste, entonces estabas en el proceso de dejar de fumar. Y justamente el programa, te diría que está bien apuntado a las personas que han recaído, porque las herramientas reducen el riesgo de recaída futura, pero también porque pasa, como te decía, un impacto psicológico muy fuerte cuando una persona recae, porque ahí es donde, viste, arranca el diálogo interno, y entonces ahí es donde queremos como acompañar, hablar de compasión, explicar que estamos más cerca de la meta. Mira, estadísticamente hablando, una persona está más cerca de dejar de fumar cuanto más recaídas haya tenido, ¿sí? Entonces, qué interesante a veces esto. Sí. llegan como bajoneados porque me dicen, mira, lo intenté muchas veces, y yo les digo, mira, esto que vos me contás, para mí es de buen pronóstico. A mí me dice que tenemos buenas chances de acá a futuro a que lo dejes de forma definitiva. Entonces eso es un poco, está bueno para que se lleven, y bueno, la terapia tal cual, ayuda a que no recaigan. Así que sí. Sí, la voluntad no es importantísima. Sí, también, bueno... la persistencia, la voluntad ayudan muchísimo, ¿no? Sí, sí. Y más que nada que tiene que resistir a lo que es el entorno. La persona que fuma tiene que resistir a ese entorno, tal vez en el trabajo y demás. Es complicado, es difícil, pero no es imposible, ¿no? Es voluntad. Sí, trabajamos mucho con el tema del entorno, porque tal cual pueden ser momentos así como más difíciles. Sí. Pero a veces lo que puede pasar es que pueden ser, yo les digo, no sabes el impacto que vos podés llegar a tener en tus vínculos cercanos, ya sea familiares o de trabajo, lo que sea. Porque a veces pasa que, yo siempre les digo que comuniquen, ¿no? Que están haciendo una terapia y todo. Y a veces pasa que el que está al lado dice, ¿cómo fulanito que siempre estuvo, ahora ya no? Y mira, y eso les genera también, ¿no? Claro. Como que está este contagio, y de repente empiezan a hacer, yo les digo, como inspirar a otras personas, ¿no? Como eso está buenísimo. Sí, qué lindo. Eso es muy motivacional también. Sí. Ver en el otro el cambio y que es posible es súper inspirador. Y realmente que... Hay una frase que dice, tenés que cambiar vos y vas a cambiar el mundo, ¿no? Uh-huh. Eso es mucho en educación. Y a mí me parece que es importante, porque no es que vas y combatís en el mundo a todos los fumadores. Cambiás vos y ayudás a cambiar al otro. Y ese otro ayuda al otro, se hace una cadena, ¿no? Es hermoso eso. Sí, qué lindo. En educación se usa mucho esa frase. Sí. Es de otra época. No, bueno, pero es aplicable. Sí, absolutamente, sí. Me encanta. Sí. Totalmente vigente. Sí. Así que bueno. Y yo le quiero preguntar a Day, porque tenemos una lista de mitos que algunos deslizaste, pero es como la parte que, bueno, a mí me
me interesa de esto, porque debe haber mucho también arraigado, que uno se ancla por ahí como en la nutrición también, esos mitos, bueno, no puedo bajar de peso porque estoy tomando esta medicación o porque tengo este desequilibrio, esta condición, o la herencia. Y a veces esa creencia nos traba. Es más fácil todo eso. Pero bueno, todos alguna vez nos contamos alguna de esas cosillas y como para por ahí destrabarlo un poco, contarnos cuáles son, no sé, los 2 mitos que más, o por ahí creencias que escuchás que se repiten en tus consultantes. La del peso, bueno, esa ya la contaste y bueno, dijimos que con la terapia, con el tratamiento que se brinda, no habría asociado aumento de peso al dejar el tabaco. Y estoy pensando, yo creo que es el tema de la ansiedad y decir, la frase es no sé qué voy a hacer sin el cigarrillo, porque está tan arraigado, es parte de la identidad. Por eso también hay un ejercicio que hacemos que tiene que ver con la identidad. Entonces es como que hay una sensación de que se pierde una parte de uno, ¿no? De repente, porque es como era yo con el cigarrillo y ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces, yo creo que por ahí la respuesta, o sea, ese sería un poco el mito, ¿no? El mito es, no sé qué voy a hacer o qué voy a hacer sin el cigarrillo, qué voy a hacer con la ansiedad, cómo voy a manejar la ansiedad si no es con el cigarrillo. Sí. La respuesta es que hay, por suerte, muchísimas herramientas, un montón de herramientas para manejar la ansiedad. Sí. Que no son todas farmacológicas, ¿sí? Que hay muchas herramientas que tienen que ver con meditación, con mindfulness, con un montón de prácticas, respiración simples, ¿sí? Técnicas súper simples de respiración que ya ayudan un montón a enraizar. Y la pregunta es de esto, ¿no? ¿Quién soy yo ahora que dejé de fumar? Bueno, una nueva persona que no fuma con un montón un abanico de posibilidades y de cosas que hacer, que hoy les decía, una taller de lectura, otra está en cerámica, otra está tejiendo, entonces, bueno, podés ser quien vos quieras ser y hay un montón de opciones y hay más tiempo. Qué linda frase esa, vas a ser quien vos quieras ser, ¿no? Tal cual. Eso me encanta, me encanta. Es hermoso. Bueno. Así que creo que eso sería. ¿Algún consejo que puedas tirar? Si tenemos alguna persona fumadora cercana. Que lo primero es que nunca es tarde, porque a veces pasa eso. Esos son como frases que los tabaquistas se cuentan a sí mismos para no dar el paso, ¿no? Entonces, nunca es tarde, o sea, vamos a decirlo de otra forma, siempre hay beneficios, siempre estás a tiempo, entonces que se animen, que no tengan miedo, que van a estar acompañados, que tenemos por suerte herramientas a nuestro favor y que hay que usarlas y que no se van a arrepentir, porque eso es un poco, ¿no? Lo que siempre les digo, esto no se los dije yo, esto me lo dijo un paciente una vez y a mí me encantó. Dijo, tuve un poco de ganas de fumar los primeros días, pero las ganas que yo sentí se fueron. Ahora, el orgullo que yo sentí de sentirme ex tabaquista, de haberlo logrado, eso me va a durar para siempre, me dijo. Entonces, como que se centren en eso, sí, sería un poco Qué lindo, ¿no? Superar esa barrera. Tal cual. Qué lindo. Tal cual. Sí, sentir que se puede, ¿no? Tomando una decisión y dejándose acompañar también y entendiendo que todo es un proceso y que por ahí no es de un día para el otro, que por ahí tienen que, atravesar como en todo, estas recaídas o estas experiencias de aprendizaje hasta, lograrlo y sentirnos bien. Que es lo Pero que está muy apuntamos. bueno el proceso que tienen, ¿no? Que no lo dejan abruptamente al cigarrillo. Bueno, la verdad me encantó, a mí me encantó. Y qué lindo esto, Eli, de sentirse acompañado, porque muchas veces uno decide hacer el cambio y estás como en esa sensación de solitud, ¿viste? Como vos mismo, está bien que uno tiene que hacer el cambio y siempre es parte de uno, pero sentirse acompañado en cualquier decisión que uno tome, y más teniendo un grupo también de pertenencia, es re lindo, se hace más ameno y es amoroso también como verlo desde ese lugar, y que no estamos solos, que podemos recurrir a un profesional que nos acompañe, a una comunidad también que sea compatible, que estén haciendo esos cambios lo mismo. Ahí Dayana decía, perdón.
hablabas de la meditación. Y Sí. ahora hay una meditación de 47 segundos. No sé si lo Ajá. escuchaste. No. Es muy No, yo interesante. tampoco. Yo lo escuché hace poquito. Me gusta mucho el tema meditación. Y entonces lo escuché y me parece que está bueno. Que está bueno. Qué lindo. Bueno, después me la 47 comparten. segundos. Tremendo. Sí. Tremendo, sí. Te cambia- Ahora me dejaste intrigada, Ay, sí. sí. Te cambia queremos en saber. un ratito, no Claro. tenés necesidad de estar, viste que la meditación tenés que estar Claro. 20 minutos, media hora, 15, 10, No, lo que sí. sea. Pero Te en este empieza- caso es Mm. 47 segundos, meditas y salís. Y puede ayudar a un Reseteada. fumador, me parece. Sí, por eso te digo, después Puede pásamela si la vemos. por favor. No, cuando te escuchaba, perdón, lo del tema grupal que hablabas, Ivy, Sí. por las dudas, aclaro, porque también hay personas que por ahí lo grupal no es lo suyo o no quieren estar con Claro. otras personas, entonces que también cuentan con la herramienta 1 a 1, ¿sí? Que eso Buenísimo nos eso. vemos y vamos pautando las consultas y también dejan de fumar de la misma forma. Bien. Entonces que eso también es una opción más, digamos. Eso está buenísimo. Bueno. Sí, es verdad. Hay personas para ir resuenan más con el 1 a 1, hay personas que resuenan más con lo grupal, y está bueno. Está bueno ahí trabajar cual. en lo que necesita cada uno. Bueno, buenísimo. Tal cual. Bueno, qué Bueno, lindo, muchas gracias. Eli, me encanta. Sí. Bueno, gracias, Dai, por tu tiempo A y por ustedes. brindarnos toda la información y bueno, por armar este hermoso programa. Libérate. Libérate. Esa palabra es fundamental. Ujú. Sí. Porque Tal cual. en esta época, sobre todo las mujeres que decimos libérate, esto es fantástico para que tomen la decisión y puedan lograr lo que necesitan y liberarse de algo que es tan nocivo, ¿no? Ujú. Así que bueno, Mm. yo también te agradezco muchísimo, Diana, un gusto Muchas conocerte. gracias a las dos, un placer, gracias por la invitación. No, por Bueno, favor, que gracias. tengas Nos buena vemos en otra tarde. ocasión. Bueno, un beso Beso enorme. Ay, qué lindo, Eli. Me encantó